Juanito y sus 2 libritos. ¡Feliz sábado! ¿Cómo están mis hermanos en esta mañana? Quiero desearles una feliz bienvenida a la escuela sabática. Qué bueno verlos por este medio. Gracias a Dios por otro sábado más que nos permite, porque podemos seguir contemplando sus bendiciones a través del cuidado de cada semana. Y por eso le agradezco a Dios en ese sentido. Bienvenidos todos. Vamos a disfrutar de un hermoso repaso de la lección, donde sabemos de que seguiremos aprendiendo más acerca de la Biblia, a interpretarla mejor. Así que bienvenidos a la escuela sabática. Quiero invitarlos a que tengamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por este hermoso día. Gracias, Señor, porque ha sido de bendición en estos tiempos tan
difíciles en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestra familia. Gracias porque has cuidado a cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque sabemos que pueden caer a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no nos llegará. Sé de bendición en este repaso de la lección, que el Espíritu Santo, Señor, pueda ayudarnos a entender aún aquello que nos falta por aprender. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, feliz sábado, hermanos. A continuación tendremos los anuncios del día de hoy. En estos momentos se está llevando a cabo la escuela de la clase de primarios a cargo de la hermana Surmari Salazar. Nos estamos reuniendo todos los días de 9:30 a 10:10 de la mañana, así que háganle saber, por favor, a otros niños, a otros padres para que se conecten. De igual manera, la iglesia de Hollywood también está llevando a este tiempo algunas otras clases, como de menores y jóvenes, a partir de las 10 de la mañana. Aquí hay el link de una. Si alguno necesita el link de alguna otra clase, nos los puede dejar saber por el chat y nosotros le mandamos la información. Hoy, al finalizar nuestra transmisión de la escuela sabática, colocaremos la transmisión de la iglesia de Hollywood en cuanto a lo que es el sermón que estamos llevando esta semana. El sermón se titula El Jesús de los Riesgos. Es una semana de ayuda espiritual por el pastor Oscar Tapia. Esta tarde se está invitando a los aventureros o conquistadores a que se conecten en sus reuniones de sus respectivos clubs. Tendremos la de aventureros a las 2 de la tarde y la de conquistadores será a partir de las 3, de 3 a 4:45, todas por Zoom. Así que por favor corran la voz para que todos podamos estar juntos en los clubs reunidos. Luego los aventureros a las 3 tendrán el honor que se llama Coleccionando Botellas. Este es a través de Facebook. Como siempre le compartimos el link una vez comience. Hoy tendremos la Sociedad de Jóvenes y despedida del sábado a las 7 de la noche. La reflexión estará a cargo del hermano Eli Castro y tendrá por título No temas, cree solamente. Así que apoyemos a nuestros jóvenes y nos conectemos hoy. Les recordamos que los lunes y los jueves se está llevando a cabo las reuniones de grupo pequeño de nuestro distrito a las 8 de la noche. Los esperamos. Este martes tendremos nuestra reunión de oración y testimonio a las 7:30 a través de Zoom. Esta semana la reflexión estará a cargo del hermano José Zamarrón. Prepárate y comparte un testimonio ese día, los esperamos. Te invitamos a que se suscriban a todas las redes sociales, acá tienen cada una de ellas, que inviten también a sus amigos y familiares para que lo hagan, y así cada día podamos compartir nuestro mensaje de esperanza y pueda llegar a muchas otras personas. Les recordamos que si tienen conocimiento de alguna persona que tenga alguna necesidad o falta, que por favor se comuniquen con los hermanos Fausto Castillo, Fabiola García o Mila Ramírez, envíenle un mensajito y para que podamos ver como iglesia cómo podemos ayudar a otros. A partir de hoy, a las 5 de la tarde, hay una invitación muy especial de la conferencia porque empieza el Instituto Fiel. Las clases van a ser online este año y todos van a poder participar, no solo los que estamos inscritos. Así que les invitamos a que se conecten hoy a las 5 de la tarde. Luego de esto vamos a pasarles un video y van a poder ver la información completa. Feliz sábado. ¿Nos vas a poner el video? Evangelismo Laico, Fiel, inicia las clases para este año 2020. Estaremos online a través del programa Iglesia Abierta en las plataformas de Ministerios en Español de la Florida Conference, en Facebook Live y YouTube. El doctor y pastor Henry Barrios nos dirigirá en los sábados 9 y 16 de mayo a las 5 de la tarde con la temática Padres de Éxito. Allí tendremos la oportunidad de profundizar los principios fundamentales para educar a nuestros hijos de una manera efectiva. Además, los sábados 23 y 30 de mayo a las 5 de la tarde, el doctor y pastor Joel Barrios nos hará reflexionar en un modelo bíblico, integral y orgánico de reproducción de discípulos cristianos en la clase de Discipulado y Multiplicación. Todos podrán acceder a estos entrenamientos, pero solo los que se registraron en Fiel, además de participar de las clases, tendrán derecho a los libros Discipulado y Crecimiento de Iglesia, del pastor Alejandro Bullón, y los 10 mandamientos para padres, de Ed Young.
Además, recibirán otros incentivos y el certificado final del curso. No lo olviden, Entrenamiento Sé Fiel, sábados 9, 16, 23, 30 de mayo a las 5 de la tarde, online por las plataformas de Ministerios en Español de la Florida Conference en Facebook Live y YouTube. ¡Los esperamos! Muy buenos días, gracias a todos por conectarse. Hoy tenemos un lindo estudio, un lindo repaso. Queremos ver y entender por qué se necesita interpretación de la Biblia en el momento que la leemos y que no solamente sea una lectura a vuelo de pájaro o como cualquier otro libro. Vamos a iniciar con un concepto de qué es interpretación y le voy a pedir al hermano Zamarrón si me puede ayudar con ese concepto. Bien, ¿qué es interpretación? La interpretación es el hecho de que un contenido o material sea traducido a una nueva forma de expresión. Muchas gracias. Ahora, entrando ya a tema, quería hacerle una preguntita a Félix y vamos a trabajar con preguntas, pero cuando tengan algo que decir pueden levantar su mano. De hecho, si la pueden hacer un levantamiento de mano virtual también en su dispositivo del lado derecho. Hay unas opciones que hay como 3 punticos que muchas veces se despliega o una reacción y entonces les va a decir, ahí dice levantar mano o raise the hands. Entonces esa es una buena forma para nosotros poder ver más fácil quienes quieren compartir algo con nosotros y poderles ir dando la palabra. Si no lo consigue, puede hacer así, pero es un poco más complicado. Félix, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Yo quería hacerte una pregunta para ver si me ayudabas a entender un poco sobre qué cosas influyen al tener una actitud predispuesta o un preconcepto a una interpretación correcta de la Biblia. Bueno, básicamente antes de responderte esa pregunta, me gustaría que pasara un momentico el versículo de memoria para no dejarlo fuera. El versículo de memoria para esta semana dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador con los que le buscan. Ese es el versículo que está en Hebreos 11:6. Respondiendo a tu pregunta, Perdón, Félix. Ahora que trajiste el versículo en memoria, me gustaría que dijeses cuál es la traducción que usaste. Bueno, aquí se está usando la Reina Valera 1960 en esta traducción. La Reina Valera 1960, que creo que el hermano Alberto mencionó, que creo que es la 9ª traducción hecha después del original. Creo que eso es un dato muy importante que los hermanos sepan, que la traducción de la Biblia, que es Reina Valera 1960, es la traducción entre 6ª o 9ª. No sé, Alberto nos aclarará un poquito más tarde. Pero sí, hablaste de algo interesante que la lección pone en relieve para la semana. Si yo voy a interpretar la Biblia, tengo que tener en cuenta algunas cosas, y entre esas cosas está mi predisposición para yo poder entender la palabra de Dios. La predisposición tiene que ver mucho con estudiar al azar la Biblia y tener preconceptos ya en la cabeza y al yo estudiar la palabra de Dios y no ser flexible al estudiar la Biblia, no voy a responder positivamente al estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque ya hay una predisposición.
En toda la Biblia vemos ejemplos de personas que estaban predispuestas a entender e interpretar la palabra de Dios. En los tiempos modernos también esto sucede, porque lo vemos por ejemplo, cuando la época de la iglesia en los 1500, ¿no? Cómo la iglesia estuvo predispuesta a aceptar el hecho de que la palabra de Dios se estudiaba de tapa a tapa y solamente extraía un trozo de la palabra, y contra eso se luchó para que la palabra de Dios volviera a ser algo que se pudiera estudiar en todos los lugares y sin prejuicios, sin predisposiciones. Ahora, Ahora te pregunto, ¿es posible ir sin prejuicios a la lectura de la Biblia? Mira, siempre uno tiene algo en su mente que te predispone al estudio de la palabra. Puede ser ya algo relacionado a tu cultura, a cómo tú creciste, al tipo de música que escuchaste, por ejemplo, a la manera como te enseñaron de repente los cultos, cómo deben ser y muchísimas cosas. Siempre tenemos algo, nuestra experiencia no da eso, pero cuando yo aplico el Espíritu Santo al estudio de la palabra, cuando yo aplico la oración, o sea, cuando yo permito que Dios entre a mi vida y por fe, muchas cosas las entiendo. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo cojo, es como cuando tú estás trabajando, haciendo, hollando algo en la tierra, ¿no? Que tú usas un pico y una pala. No sé, en los países, ¿qué países diferentes le llamarán? Pero cuando tú estás con una pala ondando hacia abajo para llegar hasta el fondo, es realmente cuando tú te vas a dar cuenta de lo profundo y de las cosas que vas a encontrar, ¿no? Así mismo es con la palabra de Dios. Mientras más hondamos en la palabra de Dios, mientras más profundizamos con el Espíritu Santo y la oración, entonces sí vamos a poder interpretar la Biblia sin predisposición correctamente. Gracias, Félix. Quería preguntarle a René, ¿es importante la actitud en la que con la que estudiamos e interpretamos la Biblia? Buenos días a todos. Mira, eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Con qué actitud voy yo a estudiar de la palabra de Dios? Muchas veces yo puedo ir con la actitud de ¿qué? De buscar, de estudiar con la intención de estudiar. ¿Para qué? Para decir, no, yo estoy mejor preparado que mi hermano, yo voy a combatir lo que la palabra de Dios dice aquí con el otro hermano, voy a establecer una rivalidad, y si vamos con ese espíritu, con esa actitud, no vamos a lograr lo que Dios quiere que nosotros logremos al estudiar la palabra de Dios. Porque, como dijo Félix, nosotros estamos llenos de, o sea, nuestra cultura, nuestra crianza, de donde venimos, todo eso es una influencia a nosotros, pero la actitud con la que yo voy a estudiar es una de las cosas más importantes. ¿En qué sentido? Porque digamos, cuando yo voy a buscar de la palabra de Dios, yo necesito pedir la dirección del Espíritu Santo para poder entender. Muchas veces leemos, porque a veces creemos que leer es estudiar. No, estudiar es leer, rebuscar, buscar allá, buscar acá, buscar información, documentarme. Muchas veces pasamos por encima de un versículo y no nos damos cuenta de muchas cosas y volvemos a pasar y decimos, pero mira, yo no me había dado cuenta de la ayuda espiritual que me puede dar, cómo yo lo puedo aplicar a mi vida, cómo eso me puede ayudar a mejorar, ¿ven? Entonces lo importante es con la actitud que yo voy a estudiar la palabra de Dios. Si yo voy con una actitud de oración, una actitud de sumisión a escuchar lo que Dios quiere de mí, no lo que yo quiero oír, sino lo que Dios quiere decirme,
el Espíritu Santo me va a iluminar para que yo entienda el mensaje que Dios tiene para mí. Gracias, René. Ahora, una pregunta. Los dones espirituales, ¿qué papel tienen en este caso de la interpretación de la Biblia? Mira, tú sabes que la interpretación es un don que te lo puede dar el Espíritu Santo solamente. El Espíritu es quien reparte los dones. Entonces, ¿qué sucede? Si nos damos cuenta, mira, como el Espíritu Santo es quien reparte, cuando vuela nuestra mente al Pentecostés, Pedro era un hombre que no había estudiado, era un hombre de trabajo, de pesca, se había relacionado con Jesús, que es algo muy importante, una relación que tuvo con Jesús, a pesar de su carácter que era impetuoso y demás, pero Dios lo amaba y él amaba a Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando vino el Pentecostés dice que Pedro habló y todas las personas que estaban ahí, que hablaban otros idiomas, lo entendían. ¿Quién pudo hacer eso? El Espíritu Santo. En el caso de la interpretación, ¿quién da la interpretación? ¿Quién puede capacitar a la persona? No es porque la persona haya estudiado en una universidad muy famosa, no. Solamente el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos pedir la dirección del Espíritu para que el Espíritu nos ayude a interpretar, a entender lo que Él tiene para nosotros. Es decir, que ese Espíritu podría ayudarnos a nosotros a tener esa mente abierta que debemos tener para poder leer e interpretar de una correcta forma la Biblia, ¿no? Las Escrituras. Correcto, Jorge, sí. El Espíritu es quien nos puede guiar a nosotros. Dice, el Espíritu nos guiará a toda verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús. Ahora, bueno, hablamos de esas presuposiciones, esos preconceptos. Sabemos que los estudios regulares de primaria, secundaria, podrían influir en traer esos preconceptos, la crianza. Pero hay algo que también nos puede, un punto que también nos puede influenciar en esa interpretación, y es la traducción, en el momento que se traduce la Biblia. Y yo quería preguntarle a Alberto, ¿cómo se le llama al arte de traducción e interpretación de las Escrituras? Y si me puedes ayudar en algo en ese tema. Bien. En la parte de la traducción e interpretación, tenemos que entender que aquí está hablando de dos cosas diferentes. La traducción no es más que los modelos o los tipos de material que usemos que hayan salido del original. O sea, sabemos que hay muchas versiones y cada una de esas versiones, por supuesto, se sacó del original. Ahora, la traducción es importante porque en muchas cosas la traducción nos va a ayudar a entender de una forma más clara el texto, o sea, nos va a ayudar en la interpretación. Pero es como yo decía, creo que decía en la clase de maestro, creo que era Félix, que lo que tiene que ver con la salvación, con la vida del ser humano, con la forma de alcanzar el cielo, está de una forma clara en cualquier traducción. Cualquier Biblia, por muy moderna que sea, por muchas palabras que usen, la Biblia deja bien clara que Cristo vino a morir por el pecador y que solamente a través de la fe, el perdón y la gracia es como vamos a alcanzar salvación. Pero la traducción, muchas veces cuando la traducción no es muy original, hay cosas que no entendemos de una forma correcta. Por ejemplo, según los estudiosos, cuando la Biblia fue escrita en 3 idiomas, arameo, griego y hebreo, esos idiomas ayudan a entender un poquito algunos verbos y algunas frases de la Biblia que podemos entenderla de una forma más clara. ¿Ve? Y por eso es importante el asunto de la traducción. Y con respecto a lo que decía Félix, yo leía el comentario que la Biblia que usamos, la Reina Valera de 60, es la 9ª en traducción del original. ¿Ven? O sea que hay textos que hay personas que lo dicen y cuando lo escuchamos decimos, pero ¿dónde lo dice?
porque cuando la persona usa una versión, digamos, Dios habla hoy, o usa una versión muy moderna, pues como le cambia las frases al texto, y hay veces como que le cambia el sabor, pero no el mensaje. ¿Ves? O sea, que la interpretación es buena en algunas cosas y en otras cosas se puede usar otro tipo de interpretación, es lo que quiero decir. De traducción, disculpen. Ajá. Ahora, ya voy a terminar. El asunto de la interpretación, yo traje en la clase de maestro, el asunto con la interpretación es que muchas veces, sin querer, manipulamos el texto, usamos el texto a nuestra conveniencia en la traducción, en la interpretación, disculpen. Y por ejemplo, yo puse 4 citas que ustedes pueden leer en honor al tiempo. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como usamos la palabra los suyos, usando una redundancia entre los suyos y los suyos. ¿Ves? Y cuando el texto habla de asunto, del propósito por el cual Jesús había venido y no habla de los suyos. Y sin embargo nosotros lo usamos. También un texto que es bien conocido como Filipenses 4:13, como muchas veces también lo sacamos fuera de contexto y realmente lo usamos para nuestra conveniencia. Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y así existen muchas citas en la Biblia que podemos sacar fuera de contexto. O sea, para la interpretación correcta de la Biblia, de un versículo o de una porción de la Biblia, tenemos que leer el texto y el contexto. O sea, lo que está antes y lo que está después del texto. Y eso nos va a dar una visión clara de realmente de qué está hablando la porción bíblica. ¿Ves? Porque hay veces cuando leemos un solo versículo podemos malentenderlo o podemos pensar que está diciendo otra cosa. Pero es importante en la interpretación entender todo el pasaje, de qué está hablando todo el capítulo, para poder llegar a entender qué es lo que está diciendo ese versículo específico que estamos leyendo. Una pregunta, ¿cuál es la versión de la Biblia que tú usas generalmente? Yo uso la Reina Valera del 60, aunque yo tengo varias versiones. Ajá. ¿Esa es la que más usas? ¿O tienes una para una cosa y tienes otra para otra? Para estudiar, cuando yo preparo un sermón o voy a estudiar algo, uso otras versiones. Yo tengo la Reina Valera de 1995, pero lo bueno del teléfono que está la aplicación que uno puede cambiarse a diferentes traducciones, que tengo la Reina Valera de 1960, 1965, 1995. Me he dado cuenta que mientras más nueva, cambia un poco, cambian las palabras y quizás a veces el entendimiento para los que están contemporáneos a esa época lo entenderán un poco mejor, pero creo que le cambia un poquito el sentido a la lectura. Pues ahora quería preguntarle a Félix que sé que él quería decir algo, pero aprovechando que quieres decir algo, Félix, ¿debemos conocer los escritos originales para interpretar y comprender la Biblia? Bien, gracias, Jorge. Miren, el asunto de la interpretación, en el caso que se refiere a las traducciones, los que hemos participado en llevar Biblia a diferentes lugares y conocer un poco de esto. La Biblia, cuando es traducida, se considera que hay 3 tipos de traducciones. La traducción, o sea, la Biblia original, ¿no? Que es la que obviamente viene del griego, viene del hebreo y viene del arameo. Esos son los originales de la Biblia. Pero han habido las traducciones subsiguientes que están en concepto general. Hay una traducción que se llama traducción dinámica. O sea, presenta un dinamismo para que las personas que leen las escrituras puedan entender. Y hay muchas versiones de este tipo. Por ejemplo, King James es una versión muy, muy dinámica. O sea, se usa un lenguaje, vamos a llamarlo comestible y a la vez más digerible para la gente. Eso se han enfocado muchos traductores. Pero ¿cuál dijiste, la de King James? Sí, usualmente King James,
Nosotros tenemos también las sociedades bíblicas que tienen varias traducciones de la Biblia. Está la Casiodoro de Valera también, que resulta después de la Biblia de Reina Valera. Y así hay infinidad de traducciones, pero esta traducción que yo le estoy hablando a ustedes es una traducción dinámica, o sea, se concentra para que el público pueda leer la Biblia y entenderla supuestamente fácilmente. ¿Me entienden? Eso se llevó a cabo después del asunto de Martín Lutero, que eso deberíamos tocar un poquito, pero existe otro tipo de traducción, que es una traducción que es más parafraseada. Traducción parafraseada. ¿Qué pasa con esa traducción? Esa traducción, la persona que está haciendo ese trabajo, que es un trabajo muy especial, que es digno de admirar, está traduciendo la Biblia, pero desde la perspectiva de él, y es ahí donde nosotros, por eso hablábamos, creo que lo habló Alberto, nosotros tenemos que indagar, profundizar en la palabra de Dios para ver si lo que yo estoy leyendo, como hacían los bereanos, que ellos escuchaban al pastor en la iglesia, iban a su casa y examinaban lo que el pastor decía. O sea, no con un sentido de disputa y pelea, sino, como decía René, necesito oración y el Espíritu Santo para que me indique lo que es correcto en la palabra de Dios. Y me da mucha alegría, por ejemplo, personas que nunca han recibido un estudio bíblico, pero empiezan a leer la palabra de Dios y se dan cuenta que cuando la leen de tapa a tapa, entienden los conceptos del matrimonio, entienden los conceptos del sábado, entienden muchísimos conceptos que solamente el Espíritu Santo y la oración le muestran. Gracias. Una cosita, Jorge. Sí. Una cosita, Jorge. Por ejemplo, hablando acerca de las interpretaciones y las traducciones, la Biblia, la Thompson, es una de las Biblias más completas que hay, de las traducciones más completas que hay, porque te da una explicación no solo del texto, sino aún te lleva a la parte de la cultura, en qué momento se dijo, por qué frases que habían en ese momento, y es una de las versiones más profundas para poder entender realmente la Biblia y aún todas las cosas que tienen que ver con el marco histórico en que se estaba desarrollando un evento, un hecho o algo, o hablando de la vida de una persona. Gracias, Alberto. Una preguntita abierta para cualquiera que me quiera contestar. La iglesia de Adventista del Séptimo Día, vamos a decirlo completo, tiene una Biblia para uso de la iglesia nada más, una traducción especial. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, casualmente tengo para decirles que, por ejemplo, está la Biblia de Andrews. Andrews, en la Universidad de Andrews, que está en Michigan, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, conjuntamente con la Conferencia General, han producido una Biblia que se llama la Biblia de Andrews. Pero la Biblia de Andrews es basada en el Instituto Bíblico Teológico, en donde ellos proveen este material, en donde, como dice Alberto, a especie de la Thompson, producen un material por cada libro, en donde hay explicaciones de cultura, en donde hay explicaciones de texto y acompañados de la luz menor, que son los escritos de Ellen White. Así que sí, nosotros tenemos Biblia. Gracias, Félix. La hermana Eri quería decirnos algo. No, solamente quería decir que nosotros siempre, cuando yo me bauticé, siempre me dijeron que usara la Reina Valera del 60. Okay. Pero según yo iba investigando, a mí me gusta la nueva versión internacional. A mí me gusta esa porque la traducción es a la lenguaje ahora y me va muy bien con ella. Con las dos, yo uso las dos, 60 y nueva versión internacional. Pero en realidad hay versiones como Dios habla hoy, que deja al lector a las ideas que él quiera. Y la otra es la nueva traducción viviente también. Es una traducción, yo diría, me gusta
pero hay que estar cementado en la verdad, hay que investigar más, porque son versiones que te dejan como, wow, esto se siente poderoso, ¿no? Cuando lo lees, pero yo me quedaría con la nueva versión internacional y la Reina Valera del 60. Yo también uso, bueno, la Reina Valera es como que fue la primera que yo empecé a usar. Sí. A veces, como dijo Félix, a veces yo veo la de King James Version, que es la de inglés, y tiene palabras que me aclaran mejor que las de español, que la de Reina Valera en español. Sí, esa King James es para los anglosajones, es en inglés, pero yo también me he sorprendido mucho con esta versión, porque lo que pueden dominar bien el inglés es una versión que, por ejemplo, del hebreo, inglés y después español. Pero cuando tú vas hebreo o arameo, cualquier versículo, no depende en qué testamento está, qué idioma se está usando. Pero cuando tú vas a la de anglosajón, la KJV, esa traducción se acerca más al hebreo. Se acerca más al hebreo. Es bien interesante, pero si no dominas muy bien el idioma, pues puede ser también un poquito confuso para la persona. La persona tiene que dominar bien el idioma inglés. Interesante, sí. René, quería preguntarte algo. Tú sabes que, bueno, cuando uno va, creo que se los comenté en la clase de maestro que estábamos discutiendo algunos temas. Cuando uno va a estudiar idiomas, en las universidades muchas veces se estudia la cultura, no es solamente como que la traducción como tal. De hecho, cuando uno traduce o va a Google y escribe un texto en inglés porque quieres traducirlo en español, Google ha mejorado mucho en la traducción, por cierto, pero muchas veces uno tiene que ver si el sentido que él le dio a la traducción es la correcta. Y yo te pregunto a ti, ¿son vigentes las enseñanzas de la Biblia hoy en nuestros días a pesar de que fueron escritas hace años y que fueron en otras culturas diferentes? O sea, que ya no solamente es el idioma, sino que entramos al tema de la cultura. Ya. Mira, Jorge, esto es muy importante porque para mí yo lo veo muy importante por lo siguiente. Escuchamos decir, no, ya la Biblia ya es del pasado, que fue escrita en hace miles de años, ya eso no es para nuestra época. Y las personas que escuchamos decir eso realmente están equivocadas, porque nosotros tenemos un Dios que es un Dios que estuvo en el pasado, que está en el presente y que sigue en el futuro. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Las enseñanzas de la Biblia son para el pasado, para el presente y para todo momento, porque Dios es auténtico. Como mismo Dios nos ha enseñado el que no matarás en el pasado, pero no matarás hoy en el presente también, ¿ves? Y lo que Dios tiene para el ser humano a través de su palabra sigue vigente para mí, para nuestros hijos, para las generaciones de nuestros padres que pasaron. Por lo siguiente, porque Dios nos ama y quiere lo mejor para el ser humano. Muchas veces escuchamos decir que esta parte de la Biblia ya eso era para los judíos. Cuando Dios hizo al ser humano, Él no hizo judío, Él no hizo nacionalidad, Él hizo ser humano. Y hay un versículo de la Biblia que dice que de una misma sangre fue hecho todo el linaje de la tierra. Quiere decir que todos somos iguales para Dios. Y Dios quiere lo mejor para la raza humana. Y por eso la Biblia te digo que se mantiene a pesar de la cultura, a pesar de que hay, ¿cómo te puedo explicar? En aquella cultura podía ser más fácil de entender porque fue escrita en su propio idioma, en un idioma que nosotros no dominamos, pero gracias a Dios, porque Dios no nos deja en oscuridad. Dios preparó a las personas que pudieran traducir la Biblia en tantos idiomas para que fuera asequible a cada ser humano. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque cuando nosotros queremos buscar lo que Dios tiene para nosotros,
podemos ir a esta versión, a la otra versión, comparar y sacamos conclusiones que Dios, el mensaje que Dios tiene para nosotros, a pesar de que haya sido escrita en otra cultura hace miles de años. ¿Qué pasa cuando quieres, Henry, hablar algo? Pero te pregunto, ¿qué pasa cuando... Vamos a darle a Henry primero la palabra y después continuamos. Sí, lo que quería decir es que tenemos un Dios todopoderoso y que Él trasciende las culturas. Es importante para nosotros, claro, ubicarnos en el lugar y en el tiempo, porque eso nos da una amplitud en nuestra mente más de lo que se está tratando el texto. Pero en tema de salvación, el Señor es clarito, bien clarito para nosotros, y Él está interesado en salvarnos, es lo más importante. Pero sí es importante poderse ubicar en el lugar, en la cultura, qué pensaban esas personas antes, cómo actuaban, qué había alrededor, al contorno de todo ello, porque eso nos ayuda bastante. Pero Dios es un Dios todopoderoso y trasciende cultura, idiomas y todo, y Él está interesado en nuestra salvación. Gracias. Eso era todo. Mira, hay algo ahí importante de que me pregunte. En la cultura hebrea podemos ver que dice que por eso muchas veces ellos culpaban a Dios de cualquier cosa que cometían, ¿ves? Porque si nos damos cuenta, cuando se vio a la historia del ciego de nacimiento, que le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque esa era la cultura de ellos, eso es lo que ellos pensaban, tenían en su mente, que porque una persona tuviera un problema, él tenía que ser porque había cometido un pecado, tanto él como sus padres, ¿ves? Fíjate algo, que a veces con la cultura, que con la cultura que hay en los escritos de la Biblia, queremos manejarlo y queremos hacer creer que esa es la forma que hay que actuar, por ejemplo, como se trataba en ese momento a las mujeres o como los hombres en la Biblia nos aparecen momentos de que hay hombres que tienen 5 o 10 mujeres, no sé cuántos, quizás más, y quieren manipular eso. Y también no sé si en qué cultura se manejaba eso de que hay un Dios bueno y un Dios malo. Mira, hay algo muy importante. Tú tocaste un tema. Dios quiere las cosas como Él las quiere. Cuando Él creó un hombre y una mujer. Él no creó un hombre y 5 mujeres. ¿Ves? Pero, ¿qué pasa? El ser humano muchas veces ha querido hacer lo que Él quiere. No se trata solamente en la cultura pasada. Hoy en día estamos también pasando corremos el mismo camino. Muchas veces queremos aceptar lo que nosotros queremos, lo que no queremos, no, como que no le buscamos una condenación bíblica, ¿ves? Sino que lo queremos aceptar, y eso no es así. Dios es claro. En aquella época mucha de la cultura tenían varias mujeres, pero no era porque Dios había hecho eso. Sí, Dios lo había hecho un hombre y una mujer. Yo creo que Dios fue claro cuando comenzó con la raza humana. Gracias, René. Eric, sí, tienes abierto el micrófono. Sí, lo que pasaba con el pueblo de Israel era que las naciones vecinas, las otras personas que los rodeaban a ellos practicaban todas estas cosas, y como dice el hermano, nosotros siempre nunca vamos a ir a la palabra de Dios, ¿cómo se diría? En blanco. Siempre vamos con prejuicios, con presuposiciones, muchas cosas que evitan que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero en realidad, el pueblo hebreo practicaba eso porque se dejaba arrastrar. ¿Arrastrar por qué? Por las naciones vecinas. Entonces, ahí está lo que estábamos hablando al principio, que uno cuando va a la Biblia siempre va con ¿qué? Con otras ideas o acariciando alguna idea mía personal, porque me conviene a mí, porque me siento bien, aunque esté en contra de los principios de Dios. Y entonces eso era un problema que pasaba. Y nos puede pasar a nosotros, no solamente al pueblo hebreo. Nosotros también tenemos que ir con cuidado
a lo que nos rodea, más los jóvenes, ¿verdad? Porque nos podemos ser influenciados por una actitud que va en contra de los principios de Dios. Pero en realidad ellos sabían claramente lo que Dios había establecido desde el principio. Pero ¿qué pasaba? Las influencias eran más fuertes. ¿Por qué? Porque acariciaban cosas que querían para sus propios beneficios personales. Eso era todo. Y sí es importante lo que dices, porque tenemos que tomar en cuenta que todo lo que estamos estudiando aquí es porque nosotros podemos caer en eso. No es porque no estamos señalando allá, lo de allá, sino que nosotros podemos caer en eso. Ahora, yendo a otro plano, Alberto, en Hechos 17, Pablo va a Atenas, no sé si recuerdas esa parte, y él ve todo lo que sucede alrededor, y en base a eso, él predica a los atenienses. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué usó? Mira, en esta parte, gracias a Dios el Espíritu Santo está trabajando, porque yo estaba trabajando en conjunto, yo estaba pensando en eso. Si muchas veces métodos que usamos a través de las culturas pueden llegar a la gente, o sea, métodos. Hay veces la metodología, o sea, la cultura tiene que ir acompañada de métodos, porque como somos de distintas nacionalidades, a todo el mundo no se le puede hablar igual. Fíjense, o sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que hay varias formas de dar el mensaje o de decir el mensaje. Simplemente Dios nos tiene que dar sabiduría para usar el método correcto para poder llegar a la persona, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en la vida de la persona. En este caso, cuando Pablo fue a Atenas, ahí había mucha creencia. Por ejemplo, estaban los filósofos ahí, creían en los epicúreos y en los estoicos. ¿Ves? Y había un areópago donde Pablo fue allí llevado para que él presentara. Y entonces había una frase que Pablo vio allí, y esa frase la usó como el método o la base para poder presentar a Cristo. Y era una frase que decía: al Dios no conocido. Entonces, como todo el mundo que llegaba allí tenía que decir algo, Pablo usó esa frase para hablar acerca de quién era Cristo, cómo había venido Cristo y la obra que había hecho, cómo ves. Y entonces hay veces tenemos que, culturalmente, tenemos que irnos adaptando al medio en el que estamos para que de alguna manera el Espíritu Santo nos use para poder llegar a otro. Y eso es lo que yo veo en esta parte de la Biblia y la cultura. Cómo hay veces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ustedes ven cuando Abraham iba a algunos lugares, ellos muchas veces hacían cosas para evitar ciertas situaciones de acuerdo a las características y a la costumbre del lugar. Cuando Jacob va a Egipto, que José lo llama, le dice: no digan que ustedes son pastores de ovejas, porque aquí no es bien visto eso. ¿Ves? O sea que hay veces para llegar a alguien, de alguna manera, uno tiene que usar o tener presente la cultura, porque de no hacerlo, simplemente el mensaje no puede llegar. Gracias, Alberto. Recordemos que cualquiera que quiera aportar algo puede hacerlo levantando su mano y le daremos la palabra. Y yo quiero, ya voy a hablar contigo, Moisés, pero antes me gustaría que leamos, si alguien puede leer. Sabes que todo el estudio que tenemos nosotros nos guiamos por ahorita estamos haciendo nuestro estudio con este librito que nos va indicando más o menos cómo vamos a estudiar, o los temas que vamos a estudiar, pero siempre nos basamos, él nos da la referencia a la Biblia, ¿verdad? O sea, ahora quisiera que alguien, si puede, por favor, leer Juan 9, del 39 al 41, si alguien tiene la posibilidad de... ¿Quién? Bueno, le estoy dando a alguien, sí, no sé yo si puedo leerlo. Que tiene la... Dijo Jesús, ¿se me escuchan? Sí. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, les dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos?
Jesús le respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Amén. ¿Qué versión tiene? Esta es Reina Valera del 60. Ok. Creo que sí, como que hay un consenso, como que todos se pusieron de acuerdo en comprar la Reina Valera, ¿no? Moisés, ¿qué podemos sacar de esos esos tres versículos que leímos? Y antes de que me digas, ¿qué versión de Biblia usas tú? Reina Valera 95. Del 95. Ok. ¿Qué podemos? Primeramente, ¿me oye? Sí, yo te escuchamos. No, porque se cortaba, no sé si me oyen bien o no. Se escucha un poco entrecortado, pero vamos a tratar de entenderte. Dígame. Mira, lo que se refiere ahí, Cristo le está hablando, que el orgullo y los preconceptos que el pecado ha deformado la humanidad no nos permite ser obedientes y receptivos a lo que Dios nos dice. Ellos se creían que lo sabían todo y no sabían nada, porque no sabían que el Mesías, el creador del cielo y de la tierra, quien estaba comunicándose con ellos. Yo quería resaltar aquí algunos detalles y también aprovechar otra opción acá, que, por ejemplo, cómo se entendía la palabra de Dios en el caso de también de Edra, en Nehemías 8, donde se dice ahí que el primer día del mes séptimo, el sacerdote Edra trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. También aprovecho también, no solamente para las mujeres, digo para los hombres, para las mujeres, y aprovecho también para darle también mi reconocimiento a las madres queridas, que mañana es el día de ellas, y también que sean altamente bendecidas por Dios, también por el Espíritu Santo, para que le dé claridad, para guiar también en su consejo a la familia y a toda la iglesia, la que puedan aportar. Entonces dice que desde el alba hasta el mediodía leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dice que desde el amanecer, desde el alba, cuando amanece el día, que es la mejor hora para escudriñar la escritura, porque tiene una mente renovada, una mente nueva para emprender, y a Dios se le da lo mejor. Y muchas veces hoy en día la iglesia adventista llega a las 11 de la mañana, a la última parte, casi ya como se está acabando, no sé qué sentido. Pero si tienen interés, si tienen el deseo del Espíritu Santo, de tener comunión, de tener relación, de tener compañerismo con Dios, dice que nos enseña que desde la mañana, me recuerda la historia de nosotros muchas veces nos dan a las 4 de la Vamos mañana. a hacer un poquito más breve para poder darle a Félix y a la hermana Marta un poquito de la palabra. Para emprender de ir el sábado a la iglesia. Vaya a ser que ya queda poco tiempo, pero me van a contar. Pero quisiera ordenar las ideas aquí en la interpretación. Vamos a darle primero la palabra al hermano Félix y luego a la hermana Marta para que... Entonces ya terminé.
Sí, vamos a darle un momentico, como vas a cambiar el tema, vamos a darle a Félix, que él tiene esperando ahí un buen rato. Félix. No, yo se la doy a la hermana Marta para que ella pueda hablar. Sí, la hermana Marta, por favor. Ok, buenos días a todos mis queridos hermanos. Buenos días. Qué gusto de verles hoy sábado. Bueno, la pregunta es que ¿qué impidió que las personas en estos pasajes aceptaran la verdad del mensaje bíblico? ¿Qué fue lo que lo afectó? El pecado, hermano. El pecado. El pecado, dice que el pecado afecta todas nuestras áreas, afecta la existencia humana, afecta la capacidad para interpretar las escrituras. No es simplemente que nosotros que nuestros procesos de pensamiento humano se empleen fácilmente para fines pecaminosos, sino que nuestra mente, nuestros pensamientos se han corrompido por el pecado y por lo tanto se han cerrado a la verdad de Dios. Asimismo, muchos cayeron por causa del pecado porque prefirieron la gloria que da el mundo a la gloria que da Dios. Ahora, hermana Marta, aprovechando que está usted ahí, quería preguntarle, todos somos pecadores, ¿cierto? Todos somos pecadores. La podrida llaga desde la punta del pelo hasta los pies. Ajá. Entonces, cuando leemos e interpretamos la Biblia, está influenciando el pecado en esa interpretación, ¿cierto? Ajá, sí. So, ¿cómo podemos evitar eso? Porque está ahí. Bueno, nosotros fuimos formados a semejanza de Dios, pero entró el pecado en el mundo. Pero tenemos una linda experiencia que Cristo dio su vida por ti y por mí. Y por causa de la muerte de Cristo somos limpios del pecado y somos limpios delante de Dios también. Amén. Vamos a darle la palabra a René, que desea comunicarnos algo. Mirando eso de la pregunta esa me llamó la atención, dice, ¿por qué impidió que las personas en esos pasajes aceptaran el mensaje bíblico? Sí, está bien eso del pecado, pero hay algo que me llamó la atención y estaba buscando aquí el texto, ¿ves? Que dice que hasta muchos gobernantes creyeron en Jesús, pero dice que no, o sea, no lo declararon, no lo aceptaron, dice, porque temían que los judíos que estaban en contra de ellos no les permitieran entrar a la sinagoga. O sea, muchas veces, ¿por qué no aceptamos a Jesús? A lo mejor una carrera, mi trabajo, a lo mejor no quiero hacer, mi interés, no acepto a Jesús. ¿Por qué? Porque hay algo que me está impidiendo, algo que yo le estoy dando el primer lugar antes que a Jesús. Y puede ser, mi vida puede ser, digamos, el estudio, puede ser mi trabajo, puede ser una carrera profesional. ¿Cuántas cosas muchas personas, o sea, ponen por delante de Jesús y se limitan a aceptar a Jesús? Muchos dicen, no, escuchamos decir, no, cuando yo me retire, yo voy a aceptar al Señor. No, cuando yo termine de estudiar, yo voy a buscar del Señor. No, cuando yo termine mi vida de negocio, voy a apartar un lugar para el Señor. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque ¿a qué le estamos dando el primer lugar? Perdón, ¿qué fue lo último que dijiste, René? Sí, y ahí que tenemos que tener cuidado, porque ¿a qué le estamos dando nosotros el primer lugar? ¿Ves? ¿Qué estamos poniendo por delante? Si leemos en Juan 12, el 42 y 43 dice, y con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, muchas veces nosotros, ¿por qué no confesamos a Jesús? Porque nos miran mal en la escuela, nos miran como un tonto, como que no, que ya no. Y por la gloria que da el mundo. No confesamos a Jesús. ¿Por qué? Porque me puede afectar supuestamente en mi centro de trabajo. Tenemos que ver por qué no le estamos dando el primer lugar a Jesús.
René, apoyando la idea tuya, el mismo verso 43 lo dice. Dice el verso 43 de Juan 12, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Que la gloria Hay de Dios. gente que ama más las cosas de este mundo que a Dios. Y esa es la... El hermano Fausto quería decir algo. Bueno, ya se ha dicho prácticamente casi todo. No levanté la mano, no. Ya estamos todos claros. Tenía algo que completar ahí, no me dejaron completar, terminar la idea. Adelante, hermano Moisés. Y Félix. Hermano Moisés, ¿puede hablar? Realmente, bueno, ya se ha dicho, para decirlo de otra manera, que no es solamente leer la Biblia, sino, como decía, el criterio de un teólogo. Yo no puedo conformarme con un teólogo. Yo tengo que examinarlo todo y retener lo que me apoya la voz de Dios, palabra de Dios. Entonces tengo que examinar qué digo, por qué lo digo, cómo lo digo, para qué lo digo. Y otro teólogo varios teólogos que en su disertación y su idea de orden, hay veces que se contradicen en lo que dicen. Pero como decía aquí la palabra, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendían lo que Dios les estaba hablando. Pero se necesita el corazón sincero, con hambre, con necesidad de oír la voz de Dios. Mira, aquí hay un caso tremendo que la mayoría de la cristiandad apoya porque le gusta, porque mi principio, porque mi idea. El caso de la comida limpia y las inmunda. Si usted lee la Biblia, ve que en Génesis, en Levítico, hay una lista de animales limpios y animales inmundos. En Isaías 66:17 también califica, dice: yo Jehová eliminaré a aquellos que comen la carne de cerdo, la carne de ratón. Y acá, en el Nuevo Testamento, la mayoría de nuestros queridos hermanos dice que lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. ¿Cómo es posible que creemos en un Dios que es ordenado en toda una cadena temática que comienza la Biblia y termina la Biblia con un mismo tema, como resolver el problema del pecado del hombre? Como yo voy a justificar porque me gusta comer ciertas carnes, inclusive el coronavirus viene también de desobedecer las leyes de salud que Dios ha establecido en su palabra. Por la sopa de murciélago que entró en una serpiente y tremendo plato que comen los chinos allí y se genera, mira, la pandemia que ha padecido el mundo. ¿Por qué? Netamente por desobedecer la palabra. Ahora, ¿cuál es el tema que estaba hablando aquí Cornelio? En el caso de Hechos, capítulo 10, ¿es asunto de animales o es asunto de resolver el problema del ser humano? De cómo que no llame como a los seres humanos. Todos son dignos de la salvación, no importa dónde viva, la cultura que tenga, si eres profesional, si no lo eres. Pero nosotros calificamos, y no, porque lo dijo fulano, el hermano René Rosso ahorita, un hombre inculto, sin letra,
pudieron predicar el evangelio Pedro, que no era, bueno, pero lo dijo Pedro, no, no, no sé, pero lo dijo Lucas, porque era un profesional. Pero todos los que están escritos son inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuántos hermanos justifican que no creen en lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los animales limpios y los inmundos? Solamente porque lo que Dios limpió, literalmente, agarran esa palabra, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. No se está refiriendo a ningún tipo de animal, se está refiriendo a los seres humanos que Pedro comprobó y le dijo: Señor, yo he comido contigo, yo he desayunado contigo, Es que yo he ahí entra entonces... participado contigo, pero tú sabes que en mi boca no ha entrado ninguna cosa común o inmunda. Y Pedro reconoce que lo perplejo, mirando y pensando. Moisés, entonces ahí entra Moisés, ahí entra entonces cuando uno va a la Biblia y lee y quiere interpretar lo que le conviene o por cómo lo quiere, ¿no? Ahora yo quiero, o lo que quiere escuchar de la Biblia, ¿no? Porque a veces uno dice, tengo este problema y busco la Biblia, como habló Félix hace poco, la aleatoria, y busco un versículo. Y entonces no importa ni siquiera lo que haya dicho el versículo, sino que lo voy a interpretar de manera de como yo quiero que la Biblia me responda. Eri, pues, que tú querías comentar algo. Sí, con referente a lo del miércoles que estábamos leyendo, hay una actitud del ser humano que es bien perjudicial para la salvación, y es el orgullo. Era lo que pasaba con ellos. Ellos eran orgullosos y creían en sus mismas ideas. Y era más fácil para ellos creer en sus ideas y su orgullo que escuchar lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, al nosotros tener una naturaleza caída, nosotros nos ponemos resistentes, nos ponemos insensibles a las cosas de Dios. ¿Qué pasa? Nosotros deberíamos ir a la Biblia con sumisión, con una actitud de sumisión, no de orgullo ni de ir a contradecir lo que dice la Biblia, sino sumisión. Para el Espíritu Santo, es muy importante la actitud de humildad, para que el Espíritu Santo pueda revelarnos a través de las Escrituras el mensaje que tiene. De otro modo, nuestros prejuicios, presuposiciones, orgullo, usar cosas personales para nosotros porque lo usamos. Mira, una cosa importante, nosotros tenemos una misión que ir a cumplir con las otras personas, y es el mensaje. Y nosotros como cuerpo adventista tenemos, yo he estado en reuniones y tenemos cosas diferentes. Estamos pensando en cosas diferentes y yo digo, no, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque eso para la emisión es drástico, es triste. Entonces tenemos que ir al texto, tenemos que ir a investigar, y ese mismo mensaje que tú estás estudiando en un solo versículo, búscalo en toda la Biblia para que tú tengas entonces el panorama completo de lo que significa. Es sumamente importante para la misión. Es triste que nosotros como adventistas tenemos ideas diferentes acerca de la salvación y usamos textos iguales con cosas distintas. Entonces es muy importante ir con humildad, porque así el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros. De lo contrario, no va a trabajar el Espíritu Santo. No, gracias. No sé si todos concuerdan, pero creo que todos agregamos el orgullo, porque creo que todos tenemos un poquito de orgullo. Y hay que dejarlo. Que incluso la iglesia entra en ese problema porque es muy orgullosa. La iglesia es muy orgullosa, triste. Tiene un mensaje y cree que es el dueño de ese mensaje. Ahora, ahorita vamos a preguntarle a Zamarrón por qué es importante la interpretación. Pero Félix quería comentar algo. Sí, hermanos, yo quiero, no sé cuántos miembros de clase hay, pero si hay alguien que no ha escuchado esto es importante. Cuando uno estudia la palabra de Dios, uno debe hacerlo con un sentido de edificación. O sea, en un sentido de crecimiento, en un sentido de aporte de lo que Dios me va a hablar en su palabra a mí. Yo no puedo llegar a la palabra de Dios a decirle a Dios lo que yo tengo que saber, o lo que yo creo que Dios debe saber de mí. No, la palabra de Dios es para hablarnos a nosotros.
y en referencia al asunto del orgullo. En la Biblia, creo que es Lucas 18, habla de un caso donde hay un fariseo y hay un publicano. ¿Y qué decía el fariseo? ¿Qué eran las cosas que agregaba? Él decía, bueno, yo, Señor, no tengo el texto aquí, pero a manera de posición, él se sobresaltaba a sí mismo para obtener el favor de Dios. Y tenía las escrituras. Y estaba Jesús con ellos ahí. Pero ellos se sobresaltaban. Sin embargo, ¿qué hacía el publicano? El publicano humildemente decía, Señor, sé propicio a mí. Entonces, nuestras actitudes, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y del legalismo, quería agregar, a veces estudiamos la palabra con un sentido de buscar ser mejor que otro, como dijo René en el pasado. No podemos estudiar la palabra de esa manera porque no vamos a ser bendecidos y vamos a ser talados. Eso es lo que la Biblia habla. Gracias, Félix. Fausto, no sé si me puedes ayudar en esto. ¿Le puedes quitar el... Ok, listo. Fausto. Ok, las 11, hay tiempo ya. Fíjate lo que... Después lo paran y le dicen que no siga hablando. Yo tengo fama de que hablo mucho, entonces ya son las 11, el tiempo se acabó, entonces ¿qué tiempo tú me... Vamos, escúchame para que puedas conversar y no perdamos el tiempo. Fíjate que, ¿por qué hay tanta interpretación? Que es lo que estaba diciendo Eri. ¿Por qué hay tanta interpretación de la Biblia si todos buscan la ayuda del Espíritu Santo? E incluso, fíjate que hay muchas... entre el cristianismo hay muchas divisiones. Incluso se puede decir que dentro de la iglesia adventista puede haber algunas ramificaciones. ¿Por qué tú crees que sucede esto? Mira, en mi opinión, el Espíritu Santo no obliga a nadie. Y segundo, el Espíritu Santo trabaja en un corazón que esté libre de prejuicio, en un corazón que esté, en otra palabra, una mente y un corazón que esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Si yo voy a la Biblia y quiero interpretarla, pero yo tengo un deseo preconcebido y mis deseos son lo que predomina en mí, y yo busco la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a mí no me va a hablar. Porque, por ejemplo, como dijo Moisés ahorita, si a mí lo que me gusta es el puerco y el marisco y todo eso, y yo busco la ayuda para ver si Dios me dice que lo deje o que no lo deje, y a mí lo que me gusta eso, esa es mi preferencia, entonces yo no tengo la mente preparada, no estoy dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo, y voy a seguir diciendo, bueno, es que la salvación no es comida ni bebida, y bueno, en realidad quien salva es Jesús, y me voy a ir por ahí, por ese lado. Entonces, como hay diferentes interpretaciones en la palabra de Dios, es porque están los deseos preconcebidos. Por eso yo lo entiendo que es así. Entonces, ¿cómo llega la salvación? Dame ese concepto, ya que estás hablando de salvación. Bueno, entonces, ¿cómo se obtiene la salvación? A través de Cristo Jesús. ¿Quién es el único que salva? Es Jesucristo. Ahora, si Cristo es el que salva, Cristo fue el que compró la salvación en nosotros. Dice que por gracia soy salvo. Ahora, ¿quién es la gracia? Es Jesucristo, a través de la fe. Si yo voy a agradar a Jesucristo, yo voy a coger su santa palabra. Y si voy a coger su santa palabra para aprender de ella, yo tengo que ir con una mente dispuesta a dejarme enseñar del Espíritu Santo. Como dijimos ya, todos han dicho y estamos de acuerdo. Si vamos con una mente, con unos deseos preconcebidos o unos deseos que es lo que nosotros queremos y vamos a buscar la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo no puede hacer muchas cosas. Por eso que se ven tantas divisiones y tantos puntos de vista diferentes en diferentes instituciones religiosas y aún la misma iglesia, porque lo que queremos es nuestro deseo. Entonces no dejamos que el Espíritu nos hable y por eso no podemos tener esa gran armonía. Pero el deseo del Señor es que todo el mundo sea impactado por el Espíritu Santo, y el deseo del Señor es salvar a todo el mundo. Ahora, en nosotros está si queremos dejarnos moldear, si queremos oír la voz del Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir con el tema de la salvación, y te quería preguntar algo. Nosotros ganamos la salvación, la perdemos, la volvemos a ganar, ¿es algo así? Mira, yo creo que la salvación está ganada ya.
está ganada porque Cristo fue que la ganó. Amén. Ahora, de mí depende si yo quiero mantenerme fiel en eso que yo he creído. Si yo quiero mantenerme fiel haciendo la voluntad del Señor. Por eso dijo el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Ahora, eso no significa que, por ejemplo, alguien que tenga 20, 30, 50 años en la iglesia y que cometa un pecado, todos somos pecadores, pero el Señor está dispuesto a perdonarnos. Ahora, hay que ser fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. Sea que tú te mueras con un año en la iglesia, con 10, con 20, o que sea que el Señor venga, pero hay que ser fiel hasta la muerte. Eso es lo que el Señor dice y eso es lo que establece. Ahora, ¿por qué es importante para ti la interpretación de la Biblia? Muy importante. Para mí es muy importante la interpretación correcta, porque hablamos al principio que hay interpretación correcta e incorrecta. La interpretación correcta de la Biblia es muy importante para la salvación. ¿Ustedes saben por qué? Porque estamos en un mundo lleno de engaños, un mundo lleno de malabares y lleno de filosofía y lleno de conjeturas e ideas preconcebidas, ideas amañadas, ideas que la gente quiere que sea así porque así que le gusta, porque así que le convienen. Entonces, en este mundo lleno de tanto engaño, es bueno y es saludable tener claro lo que dice la santa palabra de Dios. Para mí, personalmente para mí, yo me siento avergonzado y me siento chasqueado y me siento con dolor cuando alguien que yo sé que anda en confusión domina su Biblia, domina lo que dice, su enseñanza, su doctrina la domina. Él entiende bien y puede citar toda la cita bíblica que él quiera, la puede citar así de memoria, puede explicarla. Entonces yo me quedo atacado. No sé dónde la Biblia habla muy bien del sábado, a lo mejor me sé 2 citas, pero no sé dónde hablan de 5 o 6 citas, no sé dar ningún tipo de explicación sobre el sábado y, por ejemplo, ahí me enreda la persona. O si va sobre la comida, la bebida, sobre la inmortalidad del alma. Por ejemplo, hay una idea allá afuera de la inmortalidad del alma que está eso como en un 90%. Más sin embargo, si yo domino la palabra de Dios, yo conozco la Biblia, no voy a ser engañado por mucha gente que tienen esas ideas que son erróneas totalmente. Entonces, por eso que hay que dominar la palabra de Dios, hay que conocerla para usted no ser engañado. Sí, hablando, yo quería decir algo acerca de lo que Fausto dijo. Por ejemplo, el libro de Romanos. Hay una interferencia. El libro de Romanos tiene varias citas que son referentes, por ejemplo, al tema de la justificación por la fe. Romanos 5:1, hay varias citas donde habla de que las personas son salvas, número 1, por gracia. Ese es un regalo de Dios según Romanos. Romanos también habla de que somos salvos y evitamos la ira de Dios por la sangre de Jesús. Y también habla que somos salvos por fe. Ahora, cuando uno va y lee Gálatas, Pablo a la gente de Gálatas le dio un mensaje en Gálatas 2:24, en donde las personas que leen interpretan que la salvación no es por gracia, ni es por fe, ni es por sangre, es por las obras que tú hagas. ¿Me entiendes? Entonces, en una ocasión, Felipe le preguntó a un funcionario, ¿entiendes lo que lees? Por eso, cuando vuelvo y repito, nos centramos en la palabra de Dios. René habló de la oración y el Espíritu Santo. Es importante cavar, hondar. Si yo no sé de algún tema, ¿dónde yo acudo? Las fuentes son importantes. No puedo irme a cualquier fuente porque las fuentes a veces son con intereses parafraseados o intereses demasiado dinámicos, alejados del original. Entonces es importante, hermanos, que si vamos a estudiar la palabra de Dios, número 1, lo hagamos con oración, lo hagamos pidiendo al Espíritu Santo, dispuestos a obedecer la palabra. Tenemos que entender que la palabra de Dios no es, yo no la voy a leer y le voy a aplicar todo lo que yo leo al hermano Fausto o a la hermana Arelis o al hermano Julio. O sea, yo tengo que leer la palabra de Dios para mí, para que me sirva espiritualmente. Gracias, Félix. Fausto, ayúdame con la conclusión.
Y bueno, creo ya lo último, para terminar con esto, yo tengo aquí el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1, y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, no hay condenación para los que están en Cristo, si no andan conforme a la carne. Ahora, ¿qué pasa? Que la gran mayoría de las personas de este mundo tienen a Cristo en su agenda, pero quieren andar conforme a la carne. Y eso tú lo puedes ver eso. Todo el mundo tiene a Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, tú crees en Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Ah, está muy buena, sí. Buena relación con Dios, aparentemente. Pero sin embargo, andan conforme a la carne, porque eso es lo que gusta. Entonces, el que anda conforme a la carne, ¿tú crees que el Espíritu Santo lo va a poder impactar? ¿Tú crees que se va a dejar convencer del Espíritu Santo? Si lo que tiene una idea concebida, no puede. Por eso es que hay tanta confusión en este mundo, porque la gente quiere andar conforme a la carne. Ojalá Dios nos ayude a nosotros a que andemos conforme al Espíritu y nos dejemos influenciar del Espíritu Santo y podamos tener discernimiento para no ser confundidos. Gracias, amén. Vamos a concluir con Eric quería decirnos algo y con eso concluimos. Sí, que con referente a lo que dijo el hermano anterior, perdona que no sé los nombres, perdón. Sí, cada vez que nosotros vamos a la Biblia es para edificación propia, pero como cuerpo de Cristo tenemos que tener unidad de enseñanzas y doctrinas, porque es muy peligroso a la hora de enseñar, a la hora de edificar a otros. Entonces tenemos como cuerpo tener una misma idea, una misma enseñanza, es muy importante. Yo diría que debemos ajustarnos a la palabra de Dios, no a lo que yo creo, y usarlo para mi propio beneficio personal. Nosotros tenemos esa misión y debemos tener cuidado con esas cosas, porque puede traer una misión deficiente, ¿me entiendes? Entonces hay que tener como cuerpo, que lo dice también la lección, tenemos que tener unidad de doctrinas y enseñanzas. Eso es todo. Muchas gracias, Eric. Entonces, como a manera de conclusión, para mí lo importante de tener una buena interpretación de la Biblia es porque está en juego la salvación, no el entendimiento de la Biblia, la salvación está en juego. En segundo punto, que una buena interpretación y unánime es importante para que todos conozcamos, mantengamos una doctrina igual y podamos esparcir el mensaje correctamente y no con interferencias o con diferencias que lo que puede hacer es confundir a los demás. Entonces, ahora con estas palabras quiero despedirme y darle a Yaneli González la palabra, que ella nos va a tener el especial para hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, feliz sábado, hermanos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta alabanza es para gloria y honra de Dios. Oh Señor, cuánto tiempo en la oscuridad, sin sentido yo viví, mas tu gracia me alcanzó, me tocó, salvo soy por ti. Oh Señor, cuántas veces
olvidando tu perdón. Cuando me levantó, me restauró. Ya tú una nueva soy. Contigo Jesús. Tiene hoy sentido mi existir. Por ti, Jesús, nunca más seré lo que antes fui. Por ti, Jesús, hoy he vuelto a cantar. Hoy te gozo mi paz. Por ti, Jesús. Gracias doy, porque hay vida y esperanza en ti. Solo así quiero vivir. Eres la verdad y el camino, oh Señor. Me entrego hoy a ti. Por ti, Jesús, tiene hoy sentido mi existir. Por ti, Jesús, nunca más seré lo que antes fui. Por ti, Jesús, hoy he vuelto a cantar, pues el gozo me da. Por ti, Jesús, solo por ti. Por ti, Jesús, tiene hoy sentido mi existir. Por ti, Jesús, nunca más seré lo que antes fui. Por ti, Jesús, hoy he vuelto a cantar, pues el gozo me da. Por ti, Jesús, hoy he vuelto a cantar, pues el gozo me da. Por ti, Jesús. Por ti, Jesús. Amén. Amén. ¿Canto la otra? Bien, les invito a todos a inclinar sus rostros para orar. Padre amado, te damos gracias por esta hermosa escuela sabática desde el principio del repaso, también con los maestros. Gracias porque sabemos que es la intención del Espíritu Santo guiarnos en unión con una misma idea, Señor, que fue la única que tú pusiste desde el principio, en que tu palabra fue escrita en las diferentes formas que hemos tenido la Biblia desde el principio. Sabemos que desde el principio de la creación tu palabra salía de la boca tuya, Señor, y tus primeros hijos, nuestros primeros padres la escuchaban, y sabemos que han pasado muchos años y muchos cambios a través de la historia de los siglos, Señor, pero sabemos que tu Espíritu nos quiere unir. Padre, vacía nuestras mentes, vacía nuestra mente de preconceptos, de cualquier cosa, Señor, que haya moldeado nuestro entendimiento y que quizás haya moldeado nuestra conexión contigo. Llénanos de ti. Amén. Llénanos de ti, Señor, y haznos semejantes al carácter de Cristo. Qué Amén. Gran transformación, Señor, qué gran transformación, qué lejos estamos de eso. Padre, derrama tu Espíritu a través de la iglesia, donde quiera que estemos, dispersos en estos momentos, pero unidos en tu Espíritu, oh Dios. Bendícenos en este sábado. Gracias por el privilegio de podernos reunirnos mediante este medio, y ahora a continuación en el culto divino, que tu Espíritu Santo también pueda ser derramado
en la abundancia que siempre lo haces con cada uno de los hermanos aquí presentes y aquellos que no se han podido conectar o en alguna necesidad, también, Señor, sé con ellos. En el dulce nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. A Yanelis por el especial. Y ahora vamos a hacer, los que quieran quedarse, vamos a hacer la transmisión de Hollywood. Para poder transmitir el Evangelio, sino que va a ayudar mucho a la iglesia de Hollywood. Ayer estuvimos hablando con el pastor David y el pastor Roberto y están haciendo un estudio de grabación para poder transmitir mejor